Así, si les parece, anulamos los micrófonos y vamos, como hacemos siempre, nos vamos turnando. Bueno. Así Hola, no, Oscar. no se siente ruido. Buen día a todos. Buen día, Juan. Buen día. Buen día. No, decía que Buen día. yo no sabía que era el mismo director de La Guerra y la Paz. Y además que otro joven director, porque tenía 39 años cuando dirigió y actuó en esta película. Realmente a mí me dejó maravillada en todo sentido. El gran actor y el gran director, porque con unas imágenes espectaculares. Me conmovió tremendamente la película, con tan buenas imágenes, fotografías y el tema, por supuesto, ¿no? Qué sé yo, no quiero abundar en todo, tal vez lo que sea tu charla, pero realmente me impactó desde todo punto de vista, porque no esperaba una película tan moderna sobre todo en cuanto a la actuación, ¿no? Pero no me extraña porque los actores rusos eran espectaculares, tenían atrás toda la carga de la escuela rusa, ¿no? De Stanislavski, así que son grandes actores. Por lo tanto, me impactó realmente. No, quería decir eso. Estuve tratando de leer un poco más de Borrachuk, tengo acá una historia del cine, pero no había demasiados datos de él, simplemente eso, que había nacido en 1920 y que esa era su primer película, creo, que dirigía. Y que había hecho películas hasta la década del 80, 85. Bueno, nada, que siga otro. Muchas gracias, Susana. Sí, a ver, Bondarchuk fue célebre como director. Sin embargo, pocos saben que antes de esa carrera como director había sido actor. De hecho, fue el protagonista de su ópera prima, que es esta película que vimos, El destino de un hombre. Hay que tener en cuenta primero la gran tradición del cine ruso, ¿sí? En todas las épocas, en todas las décadas. ¿Sí? No hay década del siglo XX en la que el cine ruso no haya contado con grandes directores. Estamos hablando del nacimiento del cine con Eisenstein y compañía, hasta nuestros años, ¿no? Y más en esa época. También tengamos en cuenta que el cine bélico ruso, yo no sé si tildar al destino de un hombre como una película bélica, es más un drama, creo, pero bueno, está escrita en la Segunda Guerra Mundial. Y el cine bélico ruso también tiene una gran tradición. No olvidemos que ese año, 1959, fue el año de producción de La balada del soldado, ¿sí? Entre otras películas célebres del cine ruso, de Grigori Chukray. Y como bien decía recién Susana, Bondarchuk fue el responsable de la que seguramente es la mejor versión que se ha hecho de La guerra y la paz de Tolstoy en el cine, que es su película en 4 partes, porque una película en 4 partes, muy larga, por cierto. Era difícil adaptar La guerra y la paz en una película corta, es decir, se ha hecho, bueno, lo hizo el propio Kim Vidor en una película larga, pero no de 4 partes. Bueno, por eso la crítica cree que la mejor versión que se ha hecho es la de Bondarchuk. Y bueno, y Bondarchuk comenzó así, con El destino de un hombre, que cuenta la historia, ahí justo entraba alguien más, perdón, cuenta la historia como habrán podido, y sigue entrando gente, cuenta la historia como habrán podido apreciar de no sé si decir de un pobre hombre, de un hombre al que en un momento le salen las cosas bastante mal, ¿sí? Claro que el mensaje final de la película es incluso esperanzador, y también hasta podías entenderse como propagandístico, ¿no? Me refiero a la leyenda final en la cual se aclara que ese hombre que ha tenido que pasar por todas esas vicisitudes, o el hijo de ese hombre que ha tenido que pasar por todas esas vicisitudes, podrá defender a su patria cuando sea grande, digamos, de algún modo. Pero al mismo tiempo, bueno, hay una escena que es antológica, que a mí me tocó el corazón, la verdad, y me lo volvió a tocar cuando la vi esta semana una vez más.
en la que él va en la camioneta con el nene, al que intenta adoptar de algún modo, y le dice, soy tu papito, soy tu papá, le dice, se lo dice así, es decir, y nos sorprende, porque esperábamos que le dijera alguna otra cosa, pero no, él le miente, ¿sí? Le miente, y nos damos cuenta que esa es la mejor manera de que el nene, digamos, se comprometa en esa situación en la que él estaba solo, sin papá, sin mamá, sin dónde dormir a la noche, y él se lo dice de ese modo, haciéndole creer que es su papá, y nos damos cuenta en ese momento que era lo mejor que le podía decir. Cosa que era inesperada. Yo me acuerdo cuando la vi, y cuando la volví a ver ahora, estaba esperando que lo dijera, porque es realmente una escena emocionante y muy bien lograda. Es cierto que Bondarchuk era un buen actor. De hecho, no es casualidad en que, como es, que él trabajara en alguna de sus películas. De hecho, recién comentaba Susana que lo último filmado por Bondarchuk fue en la década del 80. Él filmó en la década del 2000 una miniserie, pero hacía 20 años que no dirigía. Y su filmografía es muy corta. De hecho, imaginen que sus 4 partes de la Guerra y la Paz son buena parte de la filmografía de él como director. Ya en la década del 70 dirigió una película con actores bastante importantes, con reparto internacional, que fue Waterloo, ¿sí? Waterloo, trabajan Rod Steiger y Christopher Plummer en los protagónicos. Digamos, esa seguramente fue su aparición como director más fulgurante a nivel internacional, y fue ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Bien. Fue una coproducción, ¿sí? Fue una coproducción entre la Unión Soviética e Italia, hablada en inglés, ¿sí? Así que, pero seguramente el punto más alto de su carrera fue La Guerra y la Paz. Hay otra película de Bondarchuk, que no sé si la conocen, pero de no ser así se la recomiendo, que es posterior y que se llama Ellos luchaban por la patria. Ah, sí, yo la vi. ¿Sí? Pero Sí. volvemos al cine bélico, ¿sí? Digamos que en sí, ya sea en películas de la Segunda Guerra Mundial o incluso en La Guerra y la Paz, la temática bélica está presente siempre en el cine de Bondarchuk. Esa es otra característica. ¿Alguien quería comentar algo sobre la peli antes de ir adelante? Sí, Eugenia. Sí, Eugenia, Sí, bueno, y después Gustavo también, que me levantó la mano. que yo vi esta que vos mencionaste recién, del 70 y pico, ellos luchaban, y me pareció, porque también vi Waterloo hace muchos años, me pareció la más parecida a esta que vimos hoy, por 2 motivos. Una, porque tienen el mismo guión, es el Mikhail Sholokhov, el premio Nobel, y otra porque es tan poética y tan, o sea, la mirada de lo bélico de la misma manera, tomando partido por uno de los 2 bandos y acentuando el patriotismo y, y, o sea, son muy similares en lo poético y en la manera de filmar. Ya Waterloo es otra cosa. Gracias, Sí, Eugenia. Gustavo. ¿Gustavo? No, volviendo, por ejemplo, al tema de Waterloo, yo la vi, era bastante más chico y no me acuerdo muy bien de la película, pero sé que hacía un retrato psicológico muy fino de Napoleón. Algunos dicen que fue todas las películas sobre Napoleón, esta fue la que más ahondaban en perfil psicológico de él, que era una actuación maravillosa de Rod Steiger, ¿no? ¿Sí? Sí. Y bueno, la verdad que me intriga y quizá la pueda volver a ver y ahora con otros ojos, ¿no? Y con respecto bueno, a las realizaciones que hizo él, bueno, Guerra y Paz, realmente, yo vi La Guerra y la Paz que vos mencionaste, donde trabajaban Mel Ferrer, Henry Fonda, Audrey Hepburn, creo, pero esta que él se reservó, Bondarchuk dice que se reservó el papel quizá más importante de los caracteres masculinos, ¿sí? Que creo que se llamaba Pierre. Y fue
un descomunal despliegue en las escenas de batalla, por lo que sé, ¿no? 15.000 extras, y bueno, como vos decías, 400 minutos, ¿no? Y hay una escena que ahora que las chicas, las señoras, y por qué no hombres, que les guste la danza, y conozco alguna de ahí del grupo, que le gusta la danza, hay una escena de baile del siglo XIX que es muy destacada, la comentan todos como una cosa que habitualmente no se hace, ¿no? Bueno, eso con respecto a Guerra y Paz. Y eso, bueno, después con respecto a la película, sí, es muy poética, como decía, creo que Eugenia era, no sé, ¿sí? Es muy poética. Yo, más allá de que una película de guerra, es realmente un drama. Y hay unas escenas, hay una escena que a mí particularmente me impactó, que es tomado con una cámara cenital, tengo entendido, desde un helicóptero, donde él escapa y se mete en un terreno agrícola. Yo dije de trigo en su momento y alguien que lo comenté me dijo, no, eso era avena. Bien, yo no entiendo de cosas agrícolas. Donde él se queda ahí escondido, creo que come, se le nota que tiene en la cara algunos granos, porque estaba muerto de hambre, y repentinamente él aparta, o se ve que la cámara aparta lo que se ve ahí de la parte del cielo, y la cámara se aleja, y él como que está un poco en éxtasis, si se me permite el término, y mira la profundidad del cielo hacia arriba, y me imagino las cosas que eventualmente se le podían pasar por la mente a una persona en esa situación. No sé, me impactó esa escena como poética, ¿no? Y algo lo que mencionó, no lo mencionaste, pero al principio de la película, cuando él vuelca con el camión, creo que la cámara va volcando con él también. Es como que él está viendo todo lo cómo va dando vuelta el camión, y a mí me parece que fue algo real, porque la cámara lo captó en todo su esplendor, en toda su... son dos escenas maravillosas que a mí me impactaron. Sí, de hecho, en esa secuencia que ¿Puedo hablar, comentamos... Juan? Sí, sí, Perdón. Noemí, después lo comento, dale. No, contestale vos, contestale a Gustavo, no, está bien, Sí. espero. No, yo nada más le quería comentar, después, ahora si querés vos seguir, era que en esa secuencia que Sí. él describía, incluso se puede apreciar una escena en la que el director, es decir, el propio Bondarchuk, utiliza cámara en mano, que es cuando va corriendo y se ve el rostro agitado de él en el momento en el que escapa entre la maleza. Cual muestra que Bondarchuk no era un director de quedarse en cámara fija, sino que aún en sus comienzos, estamos hablando de su ópera prima, experimentó y era un director que prefería los movimientos de cámara. Sí, Noemí, ibas a decir algo. Sí, yo quería decir algo, bueno, la película me pareció muy buena, excelente, y realmente es considerable, sobre todo tratándose de una ópera prima, pero yo quería mencionar específicamente lo que se refiere al cine ruso en general, que hay una palabra que mencionó Eugenia y también Gustavo, que es poética. El cine ruso ha tenido siempre desde sus inicios un nivel poético extraordinario. Creo que los directores rusos se destacan, entre otras cosas, por eso, porque escenas que son sumamente dolorosas, ellos las impregnan de una poética, de una atmósfera maravillosa, con un trabajo de cámara perfecto, de fotografía, de actuaciones. Podemos decir que desde Eisenstein y Pudovsky con La Madre, hasta los directores que vinieron después, que vos mencionaste, Chukrai. Yo hace poco vi una película de otro Chukrai, que tal vez sea el hijo de Gregory, que se llama El Ladrón, que es una película fantástica,
Y después, bueno, sucesivamente, todos los directores rusos se han destacado por mostrar esas situaciones tan graves, dolorosas, de guerra, familiares, siempre con una poética, con una manera absolutamente ligada a una cuestión emocional que no es sentimentaloide, sino que es sumamente intensa, como, bueno, los directores que mencioné y los que continuaron, como Mikhalkov, Konchalovsky, el maravilloso Tarkovsky, que creo que todo lo que hizo lo hizo perfecto, Sokurov. Y ayer hablábamos con Jorge Fernández del poco cine ruso que está llegando ahora. Y después que terminé la conversación con Jorge, recordé que hay 2 películas solamente que yo he visto, que han venido en los últimos años, que una es Sin Amor, que es una película muy dolorosa y muy bien hecha, y la otra es del año pasado, que se llama Una gran mujer, con una actriz extraordinaria que es su ópera prima. Una película que tiene un color especial, como un color pastel, y que narra una situación de mujeres de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. La característica me parece fundamental, lo repito porque me parece relevante, y que tiene que ver también con lo que mencionaba Susana de actores rusos, de la formación que han tenido y los directores, desde Einstein hasta nuestros días. Bueno, eso era solamente. ¿Puedo agregar algo, Noemí, Juan y el Sí, resto por de la supuesto. gente? Agregue nomás, agregue. No, yo recuerdo también haber visto, porque insisto, yo vi mucho cine de muy pequeño, ¿sí? Y, por ejemplo, una película que a mí me impactó y que tuviste la muy buena idea vos de pasarla, creo que hace un par de años en los cursos, que fue el 41, que también habla sobre la guerra, de un romance, un poco remito a lo que decía Noemí, ¿no? Cómo son distintas las películas de guerra bélicas rusas, ¿no? Después, bueno, mencionaste La balada del soldado, y otra que creo que vimos, no sé si la vimos con vos, que fue Pasaron las grullas. ¿Sí? Esa es una película espectacular. Y yo la veía a la chica esta que hace, no me acuerdo el nombre, la protagonista, me hacía acordar a Audrey Hepburn, no sé si alguno se acuerda de esta película y de la protagonista, ¿no? Y hay otra que se llama El padre de un soldado, que no pude verla. Y lo último, y dejo el lugar a ustedes, hay una directora, había porque falleció en un accidente, que siguió un poco los pasos de Bondarchuk, pero después. Algunos dicen que es la mejor película que se hizo bélica. Bueno, cada cual tiene su idea, ¿no? La directora se llama Larisa Shepitko, y la película se llama La Ascensión, que claro, yo no la vi, pero dicen que es maravillosa, ¿no? Notable película. Eso es lo que quería acotar. Bueno, han hecho un repaso por la historia del cine ruso. Lo que pasa es que es inagotable la fuente del cine ruso. Por ejemplo, recién Noemí comentaba Sin Amor. Sin Amor es una película contemporánea, el director es Andrei Siagintsev. Ahí está, Siagintsev. El cine de Siagintsev tiene mucho, le debe mucho al cine clásico ruso, porque además de esa película que vos comentabas, él dirigió Leviatán, Elena. A ver, el cine ruso no es que nace con Eisenstein, ¿sí? Pero los padres del cine ruso fueron ellos, de algún modo, porque fueron los que marcaron una tendencia. Bueno, el mismo Einstein, edición y montaje, como todos saben, pero no fue el único. Por esos años había un señor que se llamaba Alexander Dovzhenko en Rusia, que hizo películas fundamentales en el cine, del cine de ese país, como por ejemplo, me viene a la mente en este momento Tierra. Sí, Tierra es una película muy famosa del cine ruso. Arsenal. Noemí nombró a Vsevolod Pudovkin. O sea, hay una serie de nombres que marcaron no solamente la historia del cine ruso, sino la historia del cine mundial.
Y no es casualidad que en años posteriores, década del 40, Bertov, sí, el hombre de la cámara, siga Bertov, es decir, el cine experimental también nació en Rusia en aquellos años, no nació en Estados Unidos solamente. Después tenemos directores incluso menores como Grigory Kozintsev, que fue aquel que en los años 50 hizo unas cuantas versiones de Shakespeare en el cine. Por ejemplo, la que para mí es la mejor versión que se ha hecho de Don Quijote en el cine es rusa, y el director es Grigory Kozintsev. Y así seguimos nombrando, y tienen, es decir, Leonid Gaday es un director que aquí en Occidente no es conocido, y sin embargo en Rusia en la Unión Soviética tuvo muchísima popularidad porque hizo comedias. Ustedes miran, comedias rusas, sí, comedias rusas, comedias soviéticas, ese fue Gaday. Y después, bueno, recién Gustavo también mencionaba, y lo mencionó Noemí, hablamos de Grigori Chukray. Chukray trabajó en más de una oportunidad con un director de fotografía muy famoso del cine ruso, que fue, ahora se me fue el nombre ya me voy a acordar. Bueno, por ejemplo, en el 41 trabajó con él, que fue un grandísimo director de fotografía. Ahora no, cuando me acuerde se los comento, porque entre tanto dato se me fue. Urusevsky, Sergei Urusevsky, que tenía una forma muy particular de filmar, de posicionar la cámara. Si ustedes ven el 41, es bellísima la fotografía. Está, digamos, a la altura de los grandes maestros europeos de la época, que muchos incluso trabajaron en el cine negro norteamericano, ¿sí? Urusevsky, una fotografía a colores, en este caso, pero bellísima. Quien haya visto el 41, por ejemplo, sabe a qué me refiero. Basta con ver algunas escenas de ese cielo con un color tan especial. Bueno, y así pasamos por una serie de directores hasta llegar incluso a Tarkovsky, que, y esto es personal, me parece el mejor director soviético de todos los tiempos, pero que se vio influenciado también por sus predecesores. Y ese nivel de poética que mencionaba Noemí se puede traducir en el cine de Tarkovsky, porque el cine de Tarkovsky es poesía pura. Es tan poético que incluso a veces alcanza niveles que uno en la trama en sí no termina de comprender. O en fin, están abiertos a diferentes creencias o interpretaciones. Pero bueno, al fin y al cabo esto es el cine, ¿no? Interpretar, por eso es uno de los artes, uno de los más subjetivos artes que tenemos la suerte de poder apreciar. Sí, perdón, Susana. No, quería hacer como un reino aparte, también es el uso de la música, también para paliar un poco la crudeza de ciertas escenas, ¿no? A mí me impactó muchísimo la llegada del tren al campo de concentración con la banda de música, así parecía dándole así como si fuera, que a uno lo agarra desprevenido y entra de pronto y ve esa escena. Piensa que están llegando a una gran fiesta, es una gran reunión familiar, con música, con chicos que gritan y mujeres, ¿no? Y luego la imagen de la chimenea con el humo negro, como la cámara va captando, alejándose y tomando una panorámica de toda esa escena tremenda. También cuando los obligan a cantar a los prisioneros, me impactó muchísimo eso también. Bueno, en esto Eugenia puede decir más acerca de la música. Cuando termines, agrego algo. Sí, adelante. Susana, sí, ahora que decís lo de cuando los obligan a cantar, a mí me encantó especialmente porque recordé un guiño que hace el director. Empezaron a usar un lanzacohetes muy poderoso y de fabricación desconocida que le llamaban Katiushka. Entonces, cuando los obligan a cantar, ellos cantan esa canción rusa tan tradicional que se llama Katiushka, y esa palabra hacía temblar a los alemanes. Me encantó esa parte por el simbolismo, ¿no?, de incorporarla.
Bondarchuk leí que era un participante activo del Partido Comunista, por eso también ese mensaje final, ¿no? Hacia la patria, eh, no era una cuestión no era leve el crear una película bélica de este tamaño, ¿no? Con esa figura de los nazis tan terrible y que era así, ¿no? Sí, yo lo que quería agregar es que tanto en esta película que yo no había visto como en la otra que sí vi, Lucharon por su patria, la imagen está casi reemplazando la palabra, o sea, todo mensaje antibelicista está dado por la crueldad de las imágenes. En cambio, en las que yo vi como Waterloo, es la palabra. Yo no me olvido más de esa palabra, de esas cosas que dice un soldado en medio de la batalla de los ingleses con Napoleón, que dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos matamos si no nos conocemos? O sea, de la película no me acuerdo, pero de la frase me acompañó toda la vida. Y cuando termina la película, Wellington, triunfante, dice, hay algo tan triste como como perder una batalla y que es ganarla. O sea, el mensaje está más en palabras, pero aquí, en esta que vimos, está en imágenes. No sé si coinciden, ¿no? Nada más. Sí, sí, sí. Gracias, Eugenia. Yo estaba pensando, el cine soviético, bueno, a la vez uno dice el cine ruso también es injusto, porque estamos hablando de cantidad de filmografías que hoy pertenecen a diferentes países, ¿no? El cine georgiano, por citar uno más. Así que, digamos, el cine soviético, porque en esta época, en esos años en los que se filmaron estas películas que estamos nombrando, hablábamos de cine soviético. La tradición del cine bélico soviético, incluso, cine bélico, ya incluso la podemos encontrar en el propio Eisenstein. Eisenstein dirigió a Alexander Nevsky, que de algún modo puede estar inscrita en el cine bélico, no en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en el cine bélico histórico. Después, mencionábamos recién, en realidad lo mencionábamos porque es el premio Nobel, Mikhail Sokolov, que es el autor del guión, no solo en el que se basa esta película, sino, como había mencionado Eugenia hoy, de Ellos luchaban por la patria, que es una película de Bondarchuk del año 75. Bueno, la novela más famosa de Sokolov también se llevó al cine. Se llamó El Don Apacible, ¿sí? El Don Apacible. Y tuvo una versión en los años 30, pero la más célebre data de 1957. Es decir, ¿por qué lo menciono esto? Porque fíjense que estamos hablando de estos años, 57, 58, 59, es decir, 2 años antes, Sergei Gerasimov, que era otro director importante del cine soviético, pero no de los más conocidos, había llevado a la gran pantalla una versión de 5 horas y media de la gran novela del premio Nobel Mikhail Sokolov, que fue esta que les comento, El Don Apacible. Así que, bueno, y por supuesto estamos hablando de cine bélico, en este caso inscripto en la propia Rusia, ¿sí? Los cosacos. Bueno, nada más no quería dejar de mencionar eso, es decir, estamos hablando de años específicos. Sí. Perdón, Juaní, mira, estoy recibiendo WhatsApp, creo que de 2 compañeros que quieren ingresar y no pueden. Una es Amira y otro es Jorge Fernández, que no sabe si lo vemos. A A mí también me pasa que quieren ingresar. Soy Jorge Fernández, dicen. Amira acaba de escribir hace un rato acá en el chat y yo le respondí. Dice, pude conectar, me puso acá. Está escrito. Bien, buenísimo entonces. ¿Sí? ¿Lo podés ingresar a Jorge? Dice que están ingresados, me fijo a ver acá si, a ver. Amira está acá adentro, sí. Y Jorge. Ah, bueno, está, claro.
Bueno, claro, hay dos que están como desconocidos, es cierto. Pero bueno, cualquier cosa, si Jorge está por acá, me dice, ya estoy adentro, me quedo tranquilo. Sí, Jorge siempre figura como desconocido. Bueno. Bueno, les comentaba, sí, el don apacible está basado en una historia de Mijail Sokolov, ¿sí? Bueno, ¿alguien sabe quién fue Mijail Sokolov? Sí, más o Fue, menos. perdón, creo que Ahí sí. hemos leído. Estuve leyendo un poco en Wikipedia, obviamente, ¿no? Y sé que era Sí, un escritor de gran influencia en la Unión Soviética, que tiene obras traducidas a más de 30 idiomas, que El Don Apacible lo escribió teniendo nada más que 23 años. es muy joven, sí. También ha recibido en el año 65 el premio Nobel, ¿no? Una persona muy influyente en la literatura. Eso es lo que leí. Sí. Y bueno, esta película que vimos está basada en su libro, ¿no? El destino de un hombre. Así que hasta ahí llegó, Juani. No, está muy completo. Cristina, ¿ibas a decir algo o no? No. ¿Gustavo? Sí. No, a raíz de lo que dice Alicia, sí. El don apacible, bueno, se refiere al río Don, ¿no? No a un señor apacible. y, y lo que leí que hace una descripción muy minuciosa de lo que era la vida de los cosacos los cosacos que habitaban cerca del Don, ¿no? Y hay una historia de amor ahí, una historia de traiciones, tengo entendido, y claro, y agregando también a lo que dijo Alicia, esta película El destino de un hombre, en realidad pareciera que es un cuento corto de Sokolov, ¿sí? Y que sí le dieron el premio Nobel, ¿no? Y otra cosa que, volviendo al tema del director, de Bondarchuk, alguien dijo que, bueno, estaba adscripto al régimen soviético. Y había como, que era como un Oscar, digamos, dentro de la política soviética, que le daban, creo que todos los años, el nombre, digamos, la distinción del artista del año. Obviamente si comulgaban con la política soviética. Y uno de ellos fue Bondarchuk. Le dieron el título del artista del año, ¿sí? Ya, nada más que eso quería agregar. Ahí está, hola Norberto, ahí ingresó. Bueno, otra cosa que se me estaba escapando es que, bueno, Bondarchuk incluso participó, fue tan célebre en sus años, incluso no en sus años de apogeo, sino posteriormente, en la década del 70 y 80, participó con algunos de sus films en el Festival de Cannes, tuvo nominaciones, es decir, siguió siendo el nombre que se había creado, le significó ser un director importante hasta el final de su carrera. Y sobre Mijail Sokolov, fue coronel también, ¿sí? Del ejército ruso. Y sí, fue tal el éxito que tuvo con el Don Apacible, que también tuvo otro título, también en algunos países, ¿no? El Plácido Don, con lo cual ahí ya nos damos cuenta que ese Don es por el río, tal cual. O por lo menos no es porque sea un señor, ¿no? Como decía Gustavo. De muy joven, sí, de muy joven tuvo éxito. De hecho, fue considerado uno de los grandes escritores de la Unión Soviética en su época. Y en cuanto a Bondarchuk, bueno, el cine de Bondarchuk, bien lo podemos inscribir o mejor dicho, la filmografía de Bondarchuk, la podemos inscribir en esa categoría de directores con no gran cantidad de películas en su haber, ¿sí? Porque si empezamos a mirar, son solo un puñado de películas, pero todas de buen nivel, ¿sí? Especialmente, bueno, las que ya nombramos. Les pregunto lo siguiente, ¿la historia en sí les pareció simple, humana, o me refiero al tema de formas y contenidos, ¿sí? Si les gustó la historia en sí, más allá de cómo está contada? Sí, muchísimo. Sí, Sí, a mí una historia terrible, ¿no? ¿Puedo hablar después de Susana? Sí, sí, No digo la exageración de las desgracias, que a más no le podía pasar a ese hombre.
Pero bueno, como vos decís, la llegada, el encuentro con ese nene, en estas épocas se podría decir que se usa tanto esta palabra, es un ejemplo de resiliencia pura, porque él, uno piensa, no puede soportar más. Llega un momento que uno dice, más este hombre no puede soportar. Y viene cada vez una peor, y con la llegada de ese niño parece que fuera a cerrarse el círculo y poder seguir adelante con el encuentro de dos personas que están solas en el mundo, ¿no? Es un encuentro perfecto. Y como vos decís, con una simpleza absoluta, decirle yo soy tu padre. Y pensaba la sencillez de esos tiempos, ¿no? No había ningún problema de leyes, ni de esperas de adopción, ¿no? Simplemente son dos personas que están perdidas y que se encuentran para darse amor y acompañarse. Bueno, nada más. Sí, Enrique, sí. Sí, yo pienso que hay una mirada distinta sobre lo que es ser un héroe que a la vez es víctima de una situación y que como no le queda más remedio que ser héroe, digamos, la historia misma te va llevando a esa heroicidad, ¿no? O sea, es muy distinta a las películas que estamos acostumbrados a ver. Pero era una distinción que se daba todos los años, los soviéticos le daban a gente que se hubiera destacado en algún tipo digamos, de arte, ya sea en el cine, ya sea, bueno, en la pintura que tuviera un poco que ver, o en los libros. Y parece que todos los años le daban, como si hubiera sido algún premio Nobel, pero interno, ¿no? El nombre de artista del pueblo a alguien que se hubiera destacado. Si era adscripto al régimen, mejor. En general era claro. Sí. Claro, sí, y creo que también era partidario del partido. Gracias, Gustavo, gracias a todos. No. Hermosa la película y me lloré el pedacito del con el protagonista, pero fue muy hermoso. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, me alegro que te haya gustado. Fuera de la película. Sí, Gustavo, sí. Acabo de escuché la noticia antes de conectarnos todos. Sean Connery. Falleció Sean Connery a los 90 años. Oh, Sí. qué tristeza. Bueno, Sí, en la vida. Posiblemente veamos alguna película. Yo lo pensé hoy cuando me enteré, antes de entrar, preparar alguna película de Sean Connery con Sean Connery para un próximo encuentro. Sí, así que es una linda opción. Lo único que nos Y hacemos homenaje. Claro, con lo único que corremos de atrás es con el tema del tiempo, de la cantidad de opciones que tenemos, porque tenemos pocos fines de semana para la cantidad de películas que me gustaría ver. Juan, yo quería agregar una película más que estoy recordando ahora que mencionamos películas bélicas o películas de consecuencia que sufren. Llamó La Casa de los Engaños. Es una película que habla sobre la guerra ruso-chechena. En la frontera entre ambos países hay una casa de salud, un manicomio, y quedan los pacientes en el medio de esa situación de guerra, abandonados, porque los médicos salen del lugar para buscar ayuda y no regresan, y la película transcurre en en el interior de esa institución, con los enfermos que padecen enfermedad mental y que no saben qué está sucediendo en una situación de guerra. Es una película muy interesante de Konchalovsky esa. La recordé y quería traerla ahora como un aporte más. La vi hace años por televisión esa película. Me acuerdo que la pasaron por cable, que era estreno en ese momento, y la vi en televisión. Realmente no la tengo tan presente. Ahora cuando comentaste la trama me acordé.
y que era de Konchalovsky además. Sí, interesante película. Bueno, creo que no da para más, porque hemos charlado bastante, hemos hablado de la película, hablamos del cine soviético. En realidad, siempre da para más, y más en la larga historia de un cine con tanta historia, valga la redundancia, ¿no? De un cine tan rico. Sí. Espero que les haya gustado la propuesta, en serio. Me alegra que haya tenido éxito. Mucho, Muy muy buena película. Cuando se hablaba de lo poético del cine ruso, no pude evitar pensar en el teatro ruso, ¿no? Y acordarme de Anton Chejov. Creo que de allí viene toda esta tradición poética del cine, ¿no? Viene ya de la tradición teatral. Sí, no hay dudas, sí. Sí, la tradición teatral rusa, Chejov. Bueno, por supuesto, el maestro de todos los actores, el primero, Stanislavski, que marcó a todos los actores, ¿no? Todos los grandes actores de Hollywood, el mismo Bordachuk debe venir de esa escuela. Sí, bueno, vos mencionaste a Chejov, la gaviota, digamos, fue adaptada muchas veces. Sí. Bueno, uno de mis directores de cabecera, como Sidney Lumet, hizo su propia versión, su adaptación de La Gaviota de Chejov con Vanessa Redgrave y James Mason en los protagónicos. Claro. Sí. Bueno, ¿cerramos acá? Cerramos. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana y estén atentos que en cualquier momento les publico el nuevo enlace, la nueva peli. Dale. Bueno, fin de semana, que la pase bien. Hasta luego. Fuerte. Gracias, Juan.